tú puedes recibir algo de parte de Dios. Aleluya. Yo no sé si tú viniste con un tumor, pero si tú crees, hoy te vas sin ese tumor. Ay, 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 ay. Yo no sé si tú viniste con un quiste, pero si tú crees, hoy tú te vas sin ese quiste. Yo no sé si viniste con diabetes. Yo no sé el problema por el cual tú estás atravesando, pero yo sé que si tú crees, aleluya, hoy Dios puede obrar a tu favor. Libro de Amós. The book of Amos, Aleluya, capítulo 7, chapter 7, verso 12. verse 12. Después de Joel, te busca. Cuando After usted ve a Joel. Daniel, usted le da el pasito. Cuando usted ve a Joel, le da. Y When you see usted Joel, lo va a encontrar por ahí. you're going to find it around there. Aleluya, gloria a Dios. Con un amén le damos lectura a la palabra. With an amen, we start to read. Gloria a Dios. Amen. Santo eres. Capítulo 7, verso 12 del libro de Amós. Chapter 7, verse 12 of the book of Amos. Y las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra dice: y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y allí y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aleluya, gloria a Dios. Y yo quiero que usted le diga al que está a su I lado: want you to tell the person next to you, fue que Dios me tomó. it was that Pero God took me. dígaselo a su vecino, Tell it to your dígale, neighbor. dígale, fue que Dios me tomó. It's just that God took me. Aleluya, pero ay, diga, fue que Dios me tomó. Tell them, Declárelo God con took su me. boca. Declare with your Diga, mouth. fue que Dios me tomó. God took me. Aleluya, gloria a Dios. A lo largo de la historia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, When we read the word of God, nosotros podemos observar lo siguiente. we could observe the following. Y es que Dios a través de los tiempos And it's God throughout the ha time, escogido hombres y mujeres He chose men and women sin importar su estatus without social, caring their social sin status, importar, aleluya, su raza, without mattering their sin race, importar su edad, without mattering the age, sin importar, aleluya, que sea huérfano o tenga sus padres. without caring if they're orphans or they have Vemos their que Dios parents. ha escogido personas de diferentes We índoles. see that God chose people from different Y en areas. el presente Dios no hace la excepción, And in the present time, God makes no exception. sino que Dios sigue obrando de la misma manera. But God keeps working in the same Hay way. veces que nosotros a través del prejuicio humano, There's times that in the moments of judgment on muchas humans, veces nosotros mismos nos menospreciamos we don't see ourselves good enough. y pensamos que quizá por nuestro estatus social And maybe we think because of our social podemos status, ser aprobados o no. we could be approved. No. Pensamos que quizá por nuestra raza Maybe because of our podemos race, ser aprobados o no. we could be approved. Not Muchas also. veces pensamos que quizá por nuestro color de piel Maybe because of our skin color, podemos ser, aleluya, gloria a Dios, tomados por Dios o no. we may be taken by God or no. Muchas veces creemos que la edad influye para que Dios obre en nuestra vida. Many times we think that our age influences Y a God. través de los tiempos nos damos cuenta And throughout the times we start to que notice no hay barrera para Dios. there's no wall for God. Cuando Dios quiere obrar en la vida de un ser When God humano, wants to work in the no life of importa somebody, distancia, doesn't matter the no distance, importa raza, it doesn't matter the no race, importa edad, it doesn't matter the no age, importa color, it doesn't matter the no skin importa si color, eres rico o eres or if pobre. you're poor or Cuando rich. Dios, aleluya, pone sus ojos sobre ti, When God looks upon no hay you, nada que lo detenga. there's nothing that can Jeremías detain you. dijo, soy un niño. Jeremiah said, I'm just a Dios dijo, no child. diga que soy un niño. God said, don't say Porque you're a donde child. quieras que te diga que vayas, Because wherever I tell you to allá go, irás. you will Y go. lo que te diga que hables, And when I tell you to speak, eso hablarás. that is what you will speak. Moisés dijo, soy torpe de habla, Moses said, I'm lengua stuttered. pesada. I have a heavy tongue. Aleluya, Dios le dice, no digas eso, God said, don't Moisés. say that, ¿Acaso Moses. yo no hice el mudo? Did I not make Yo no the hice el mute? cojo. Did I make the Aleluya, paralyzed? donde quiera que te mande, Wherever I send allá you, irás. you will Es go. que cuando Dios tiene planes When God has con un ser plans humano, with a no hay human, barrera. there's no
Y aquí no vemos la excepción con el profeta Amós. We didn't see the exception with the prophet Amos. La Biblia relata que Amós era un The hombre Bible says that Amos was a que se man. dedicaba a dos profesiones. He dedicated himself into professions. Era boyero, Yeah. ganadero. Oh, he was Farmer. a farmer. Ok, gloria a Dios, muchas gracias. Amen. Y era recolector de higos, agricultor. Agricultural. He was working in a farm, pretty much. Algo que me impacta es que el significado de Amós The significance, the meaning of Amos es el que lleva toda la carga. is the one who bears all the weight. Y ese nombre, And that name, aleluya, combina it combines o hace good referencia or makes con reference los trabajos que él hacía. with the job description that he would Y es que do. los trabajos que Amós hacía The jobs that he would eran do trabajos forzados y pesados. was a heavy burden jobs. Y además de eso, eran trabajos humildes, narra la Biblia. There were humble jobs is what the Bible Él era un says. hombre que se dedicaba It was a man that a dedicated trabajar la himself agricultura to work in con agriculture bueyes. with calves. Exactamente. Y también se dedicaba He also dedicated a himself recolectar higos. to recollect crops. Figs. Oh, Aleluya, gloria a fig Dios. trees, yeah, figs. Pero aunque estos trabajos fueran pesados, Even though they were heavy burden, aunque no pertenecieran a la alta jerarquía, even though they weren't seen as a tenían, good job, tenían un significado importante they para had Dios. an important significance to God. Y muchas veces quizás a través del desierto que tú pasas, Many times, maybe in the desert that you find muchas yourself, veces los trabajos que pasamos en la vida many times the troubles that we go through in life nos turban. may make us go another way. Pero muchas veces Dios permite eso Many times God allows porque that quizás esos trabajos que estás pasando, because those jobs that you're going quizás ese through, desierto que estás that atravesando, desert that you're going que es through, la universidad it's a que university te va a capacitar, that's going to que te va a capacitate entregar you, el título, that's going to give you the que te title, hará aprobado they're going to be para approved ejercer la profesión to be que perfect Dios ha determinado para que in the ejerzas. job that God tells you Así to do. que hay muchas cosas que quizá en nuestra vida no There's entendemos, many things in life that pero we don't con el understand, tiempo traerá resultados but within eficaces. time there's going to be results. Y las cualidades de un boyero, mire, eran 4 y las tengo aquí escritas. And the Y yo quality quiero que of usted this escuche. farmer, Primeramente, first and foremost, el boyero tenía que saber pastorear, he had to know how to be a shepherd, guiar a los bueyes en zona de pasto y seguridad. guide the sheep. La segunda cualidad, el cuidado, The second quality is proporcionar care. alimento, agua y refugio. Feed them and give them water and refuge. Tercer cualidad, The third quality. el adiestramiento. Guided them. Enseñar a los bueyes a responder a las órdenes Show them how to respond y in a order. realizar las tareas agrícolas. Amen. El cuarto punto era el mantenimiento de los equipos. The fourth thing is maintenance. Cuidar de los chugos, arados y otros con los bueyes. Care for the yoke and Aleluya, gloria a Dios, no se preocupe. yoke. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en vivo. We're live. Y aunque estos trabajos eran difíciles y pesados, Even though these jobs were heavy burden, pero hacían un efecto, hacían un trabajo but they did an effect, bien poderoso, a powerful los cuales effect, llaman la atención de Dios. which called God's attention. Cuando leemos recolector de higos, But when we read en about el the Strong, en el sycamore tree, original, no dice recolector, it doesn't say sino que recollector. dice perforador. ¿Por qué? Porque los higos The sycamore, eran unas plantas, there were en a tree. específico en ese tiempo eran higos y comoros, There were sycamore los trees, cuales solamente crecían en Egipto, which only grew in y de Egypt. Israel lo traían de Egipto a su pueblo. And Israel will bring them from Y Egypt el to their trabajo de people. Amós era And Amos's colocar job algunas ramas was to cut a y few perforar las matas para que absorbieran más for agua them to absorb y more para que water dieran frutos más jugosos, and for them to give more y fruit. para que cuando la plaga de las avispas que en ese tiempo atacaban ese cultivo And when the bees would attack, no pudieran destruir they el couldn't cultivo. destroy. O sea que eran trabajos fuertes, They were difficult pero tasks, tenían un significado but they had a significance poderoso para Dios, that is powerful to y por God. eso Dios lo llama. That's why God calls him. Quizás tú estás viviendo momentos Maybe difíciles, you're living difficult pero times. quizás estás siendo preparado en ese momento Maybe you're being prepared in para that time recibir lo que Dios va a depositar to en ti. receive what God's going to Y es give que you. cuando Dios tiene propósito con When alguien, God has purpose with en el somebody, camino lo prepara
pero al woman, final ve los frutos. but at the end they see the fruit. Así que quiero decirte hoy So I want to tell you que si today estás pasando por un desierto, that if you're going si through a estás desert, pasando por un momento de if adversidad, you're going through a moment of adversity, quizás es que Dios te está preparando maybe God's preparing you para depositar lo que Él quiere depositar en to ti. deposit in you what He wants. Alguien tiene que entender en esta noche. Somebody has to understand. Aleluya, gloria a Dios. Glory to God. Y cuando Dios llama a Amós, algo que me impresiona es lo When siguiente. God calls Amos, Dios lo llama para que profetice al pueblo. God calls him to prophesy. Dios lo llama para que traiga una palabra al pueblo. He brings him to bring a word. Pero vemos que en medio de eso But in the midst of that, se levanta alguien llamado Amasías somebody, Amaziah, gets para up detener el propósito de Dios en la vida de Amós. to detain God's purpose in Amos' Y life. eso significa en la actualidad lo mismo. And that means, and referring to En us the same nuestra way, in vida your life, habrán personas there will be people inspiradas o seducidas por el enemigo seduced by the que enemy querrán detener el propósito de Dios en nuestra that will vida. try to detain the purpose of God in our Que lo life. diga conmigo. But say it's with El me. propósito de Dios nadie lo detiene. Nobody can detain the Se purpose of puede God. levantar a Masías. Amaziah can get Se up. puede levantar el infierno. Hell can get up. Y el propósito de Dios And the purpose of nadie lo God, detiene en nuestra vida. nobody can detain it in our life. Y algo curioso es lo siguiente. Something that's curious is the following. Mire, la palabra que Dios le dio a Amós The word that God gave to era Amos para dirigir el pueblo por el buen camino. was to guide the people in the right En path. pocas palabras, lo que él hacía con los bueyes. In other words, what he would do Es with que the muchas cows. veces quizás Dios está permitiendo que vivas un entrenamiento Many times God's allowing you to live para in poder training ejercer el ministerio que Él va a depositar en tus manos. so you could do well with the ministry that He's going to give you in David your era hand. pastor de ovejas David was a shepherd of y sheep. Dios lo puso a pastorear una nación. And God put him to pastor a Él nation. derrotaba osos y fieras para defender las He ovejas. killed bears and lions to defend the sheep. Y Dios le dio la victoria con pueblos enemigos para defender al God gave him pueblo. the victory against other people. Pedro era pescador de peces Peter was a fisher of y fish. Jesús lo llamó como pescadores de And hombres. God called him a fisher of men. Quizás en tu vida tú la ves insignificante, Maybe you see your life very pero quizás insignificant. lo que está pasando, But maybe what you're going through aleluya, gloria a Dios, es la formación is the que te formation va a capacitar that's going to a capacitate hacer lo you que Dios quiere con tu vida. to do what God wants you to do in your life. Y esto es algo impactante, This is something that's impacting. pero algo que a mí me impactó es que cuando Amasías viene a detener al profeta, Something that impacted is when porque Amaziah la came to palabra the del chain. profeta eran duras, Because the words of the prophet were la harsh. palabra del profeta no era muy agradable, They weren't pleasing to him. pero eran las necesarias para que el pueblo se enderezara. But it's the word necessary for Eran the las people. necesarias para que Dios obrara a favor del It was the pueblo. right words for God to work among the Pero people. Amasías quería detener esa palabra. Amaziah wanted to detain that word. Amasías, aleluya, representa el mismo Satanás. Amaziah represented Satan. Y algo que me impresiona que Amasías tiene una cualidad Something that impressed me is he has one quality. muy curiosa, It's very curious. y es que disfraza la mentira como si fuera una verdad. And he hides the truth with a lie. Y es que Amasías viene delante de Amós Amaziah comes in front of con Amos palabras bonitas with beautiful y words. le dice: vete allá de donde tú eres, de Judá, And he tells him, go from where you're from, Judah. profetiza allá, Prophesy over there. come el pan allá. Eat your bread over there. Pero por detrás de Amós, But behind Amos, Amasías lo que quería era what Amaziah wanted desviar al profeta de su propósito. was to not allow him to do his purpose. Muchas veces el enemigo va a venir a tu vida Many times the enemy's going to come to your con life palabras bonitas, with beautiful con words, palabras persuasivas with persuasive que words. van a parecer una realidad, That's going to seem a pero reality. son para desviarte del camino que Dios propuso para ti. But it's for you to not go the way that Por God told eso you es to que go. uno tiene que analizar todas las voces That's what you have to analyze all the words y pedirle a Dios discernimiento, and ask God for discernment. porque puede hacer que en nuestra vida Because it may be that in our se life, levante algún Amasías an Amaziah might con wake up alguna palabra bonita, with a beautiful pero word. al final te va a llevar para un camino no bonito. But at the end, it's going to take you to Va the a wrong tratar de path. seducirte, It's going to try to seduce va a you. tratar de engañarte, Try to lie to pero you. usted le tiene que decir a Amasías lo But you siguiente: have to tell Amaziah y the es, following. fue que Dios me tomó, It's that God took you. aleluya, y como Dios me
wasn't a son of Yo no prophets. pertenecía a la clase I alta. wasn't in the high Pero class. Dios me tomó. But God took Y me. es que al diablo le It duele. hurts the Aleluya, enemy que tú quizás no pertenecías a una alta that sociedad. maybe you wasn't in the high Al social diablo le class. duele que quizás tú no eras hijo de un It presidente. hurts the enemy Al that you were. diablo le duele, It hurts aleluya, the enemy que quizás tú no tengas recursos. that you don't have resources. Pero a pesar de todo, Dios te tomó. But God still Al took you. diablo le pica. It hurts the Porque el devil. diablo quiere verte. Because the devil wants to Aleluya, see en el you mismo estado decaído. in the same state El diablo wrong. quiere verte siempre recogiendo higos. He wants to see you El picking diablo sycamore siempre te va a trees. querer ver en el suelo. He wants to see you Pero on the usted tiene que ground. decirle, diablo, You have to say the a mí enemy. Dios me tomó. God took me. No me lo merecía. I did not deserve Pero it. Dios a mí me tomó. But God took me. Aleluya, no era digno. I wasn't worthy. Pero a mí Dios me tomó. But God took No me. era hijo de personas I wasn't importantes. a child of somebody that's important. Pero a mí Dios me tomó. But God took me. Y hay personas que no entienden esto. There's people that don't understand this. Por eso hay personas que dicen, That's why there's people that say, ¿y cómo fue que Dios lo hizo con esa persona? how is it that God did it with that Y ese person? no era el destruido. Wasn't that the destroyer? Ese no era el enfermo. Wasn't he the sick? Ese no era el pecador. Wasn't he the sinner? Aleluya, tan pecador. Such a sinner. Debiera He morirse. should die. Pero que Dios me tomó. But God took Sí, me. aleluya. Antes estaba preso. Before I was locked Pero Dios up. me tomó. But God took me. Estaba en malos I was in caminos. the wrong path. Dios me tomó. But God took me. Aleluya. Hacía lo que a Dios no le I did agradaba. what God made out Dios me pleasing. tomó. But God took me. Merecía la I muerte. deserve Pero death. Dios me tomó. But God took Y me. si usted hoy está aquí, And if you're es here, porque Dios te tomó. it's because God Si took hoy you. usted está aquí, If you're es here, porque Dios tenía misericordia de ti. God had mercy with you. No sé si cuando Dios te habló estabas pasando por una depresión, I don't know if when God spoke to you, you were going through a depression. pero Dios te tomó. But God took you. No sé si estabas pensando renunciar a todo antes de venir aquí. I don't know if you wanted to quit on everything. No sé si pensaba dejarlo todo botado I don't know if you wanted to just y let irte lejos everything donde nadie and esté. move where nobody is. De la opresión tan grande Of the biggest que oppression tenías. that you had. Pero si hoy estás aquí, But if you're here es que today, ahí en ese momento de opresión, at this moment, Dios te tomó. God took a hold Es of que en you. ese momento donde ibas a soltar la In toalla, that moment where you're going to leave en everything, ese momento donde ibas a abandonar todo, where you're going to abandon Dios te everything, tomó. God took a hold of Y you. por eso hoy estás aquí. And that's why you're here Si today. estás aquí And if you're y here, Dios te tomó, and God took a hold es of porque Él you, tiene planes it's contigo. because He has plans Algo va a with you. hacer contigo. God's going to do La something with vida va a you. cambiar. Your life's going to La change. hoja se va a voltear. The leaf is gonna turn. Aleluya, porque cuando Dios Because when God determina una palabra determines a sobre word la vida de una over the persona, life of a person, nadie la puede detener. nobody could detain it. Nadie la puede detener. Nobody could detain it. Pastor, quizá mucha gente decía, no merecía ser pastor. Pastor, maybe people say you don't deserve to be a pastor. No lo merecía, pero Dios me tomó. I probably don't deserve it, but God took a hold of me. Ponte loco, diablo. Get Pero me crazy, tomó. devil. Aleluya, gloria a God took a Dios. hold of me. Sí, porque el diablo, como él fue desechado, Because he was él rejected quiere by que tú seas God. desechado. He wants you to be rejected Como él fue also. expulsado del cielo, Just like he was él kicked quiere out que of también heaven. tú seas He expulsado. wants you to be kicked Pero out dile, also. diablo, te But tell the equivocaste. devil you got it Aleluya, twisted. gloria a Dios, porque a mí Dios me tomó. Because God took a hold of Y me. esa oportunidad que tú tenías, That opportunity que that la you had, desperdiciaste, that you let it hoy esa go, oportunidad Dios me la dio a mí. God gave me Y that diga conmigo, opportunity. no la voy a desperdiciar. I'm not gonna let Dígale it conmigo, go. no la voy a traicionar. I'm not gonna betray it. Aleluya, voy a vivir por esa palabra. I'm gonna live for that Esa word. oportunidad. That opportunity. No la voy a desperdiciar. I'm not gonna let it Porque go. por esa oportunidad estoy vivo. Because I'm Por alive esa because of that oportunidad opportunity. respiro. I breathe because of that opportunity. Alguien tiene que entender. Somebody has to understand. El diablo va a querer persuadirte, The enemy's going to want to persuade you desviarte del propósito, to take you away from his que te purpose. sientas miserable. That you might feel misery in yourself. Pero te voy a decir algo. But I'm going to tell you something. Cuando Dios When God, determina algo con alguien, he determines something with somebody, mire, ni usted mismo muchas veces lo puede detener. not even yourself can Hay detain veces it que any cuando other Dios time. tiene un propósito muy especial con una persona, There's times when God has a special purpose with el libre somebody. albedrío ahí llegó. The free will, Cuando Dios Goes tiene up un to there. propósito muy especial when con God has a alguien, special purpose with te puede somebody, ir para Jope y de allá tienes que devolverte. you could go to Aunque sea Japan la and you gotta barriga de come un back. pez, Even in pero the tienes stomach que of a whale, devolverte. you have to come Aleluya. back.
Many times going into the Muchas laws, veces nosotros corriendo, aleluya, hacia el enemigo. we run towards the enemy. Muchas veces Dios se nos pone en el medio del camino Many times God puts up in the middle y of the nos path. hace devolver. He makes us Y hace return. de nuevo que nosotros nos volvamos al camino He verdadero. makes us go to the right path, the truth. Y por eso es que siempre tenemos que darle gracias a Dios. That's why we have to give thanks to God. Porque cuando Dios, mire, esto es profundo. Look, this is very deep. Cuando usted estudia la palabra de When Dios, you study the Word of God, usted se va a dar cuenta you're going to start to que notice los hombres y las mujeres de Dios that the men and women of en God, ocasiones querían soltarlo in todo. occasions, they wanted to let go of En everything. ocasiones querían soltar el They ministerio. wanted to let go of their ministry. Incluso algunos desearon la muerte. Some of them desired to Y die. aún en medio de ese And desespero, in the midst of that Dios no lo desperation, dejó perecer. God did not let them Aún en perish. medio de la confusión, In the midst of that Dios fue confusion, soporte. God was their support. Porque no es que usted se lo merecía ni yo. It's not that you deserved Es it. que Dios te tomó. It's that God took a hold of Es you. que un día tú estabas en tu casa. One day you were at your house. Estabas maquinando en tu mente. You were thinking in your Quizás mind. querías quitarte la You vida. wanted to kill Pero yourself. había algo que no te lo But there was permitía. something that did not allow it. Aleluya, había algo dentro de ti que There no was te lo something permitía. inside of you that Y did not ese allow it. algo se llamaba Dios. That something is called Ay, God. ay, ay, quizás estabas recogiendo el bulto. Maybe you were packing your Aleluya, bags. echaste toda la You ropa. put all your Quizás clothes. iba a ir. Maybe you were going to Y Dios go. mandó una loca de la God sent a él. crazy Y te one dijo, ¿para dónde vas? and told you where you're going. Aleluya, un Dios no ha terminado conmigo. God has not finished with you. Aleluya, ese es el Dios que le That's the servimos. God that we Ese serve. es el Dios que nosotros le That's servimos. the God that we A él serve. toda la gloria. To him all the A él glory. toda la honra. To him all the En el honor. nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Esto es tremendo. This is tremendous. Cuando uno profundiza en la palabra de Dios, When you get deep in the Word, uno se da cuenta que el amor de Dios es tan grande you start to notice that the voice of God is so big. que muchas veces permite adversidad en nuestra vida Many times He allows para adversity que in your life nosotros nos refugiemos en su brazo. so we could be refuge into His arms. Fue lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. That's what Solomon said in the book of Ecclesiastes. Cuando llega el tiempo del bien, When the good time comes, goza del bien. rejoice of the good. Y cuando llegue la adversidad, And when adversity comes, considera, consider it. Dios hizo tanto lo uno como lo otro God made one thing just like the para other. que al fin el hombre entienda que no hay nada más después de Dios. So at the end, they can figure out that there's nothing O beyond sea que God. Dios permite que tú pases toda la temporada God allows you to go through all the para que al seasons. final tú entiendas So at the end, you can que no hay understand más nadie that there's en nobody donde else. refugiarse que sea Dios. Where you can refuge in Aleluya. God. Y aún ahí Él muestra su amor. Even there, Aún He shows His aún love. en el momento negativo, In the negative aún moments, en el momento de in the prueba, moment of trial, Dios demuestra su amor. God shows His love. Porque Dios lo permite Because God para allows que it. usted tenga que venir a Él. So you could go to Him. Gloria a Dios. Oiga, el amor de Dios traspasa The love of God surpasses todo entendimiento every humano. understanding that we can have. Rompe la barrera. It breaks the wall, the barrier. Dios es un Dios poderoso. God is an all-powerful God. Y hay personas, escúcheme, And there's people, listen to me, que no están preparados para tu llamado. that are not prepared for Hay the calling. personas que están tan acostumbrados a verte There's people that are so en accustomed tu to viejo seeing you oficio in your life, the que way no they están are, preparados that they're not prepared para disfrutar lo nuevo de Dios. to rejoice in the newness of Lo más God. seguro, Amasías, Surely Amaziah, aleluya, como Amós era un simple agricultor, since Amos was a simple farmer, Amasías no estaba preparado Amaziah wasn't ready para ver a Amós ahora to profetizando. see Amos Y prophesying. tú sabes lo que quiere decir You esto, want to know what this means? que hay That personas there's people que no pueden disfrutar lo que Dios está haciendo that contigo can't rejoice what God's por doing in estar you viendo el error que cometiste by ayer. seeing the error that Hay you committed personas que no yesterday. pueden ver lo que Dios está haciendo There's contigo people that can't see hoy what God's por doing with estar you viendo today. tu pasado. They're seeing your past. Aleluya, gloria a Hallelujah, Dios. glory to God. Pero si hay personas But yes, there's que people van a ver tu presente, that are going to see your si hay presence. personas Yes, there's que van people a reconocer that are going to lo que recognize Dios ha hecho contigo, what God has done with aunque you. muchos no lo reconozcan, Even many might not pero recognize otros lo it. reconocerán. Others will Porque recognize es it imposible because it's que impossible cuando Dios obra en la vida de un ser that humano, God works in the life of a person. los demás no lo vean. Others cannot see it. Es imposible que cuando esta luz impacta tu vida, It's impossible that when a light los impacts your demás life, no sean alumbrados. others can be shined upon. Sí, Yes.
Quizás hoy eres pescador de peces, Maybe you are a fisher you're a fisherman. pero quizás mañana tu sombra va a resucitar los muertos. Maybe your shadow tomorrow might resurrect the dead. Quizás hoy persigas la iglesia, aunque estés aquí, Maybe today you persecute the church even though como you're un here. Saulo de Tarso. Like a Saul of Tarsus. Pero quizás mañana vas a ser un apóstol de lo más grande. Maybe tomorrow you'll be one of the biggest Aleluya, apostles. gloria a Dios. Glory to God. Por eso Dios muchas veces no mira tu presente That's why many times God doesn't estático, look at your presence. sino que mira un futuro. He looks at a Aleluya, future. gloria a Dios. Y hay personas And there are people que no saben distinguir they don't know how to ni saben distinguish. ver They don't know how to see lo que Dios ha hecho en tu vida what God has done in o your lo life que Dios hará. or what God will do in Pero your life. déjame decirte But algo. let me tell you something. Aunque Amasías no cree en ti, Even though Amaziah might not aunque believe Amasías in you, quiera desviarte del maybe he propósito, wants to lo move que you Dios away. dijo de ti se va a What cumplir. God told you, Lo que Dios dijo what de ti happened? se va a What cumplir. God said He will do with you. What happened? La enfermedad no te va a matar. Sickness will not kill you. Aleluya, la escasez no va a destruir tu casa. Poorness will not hit Esto you. simplemente es un entrenamiento This is just training. para que sepa valorizar So you can learn how to lo que Dios va a cherish depositar en tu mano. what God will deposit in your Ahora hands. para esto se necesita algo, Now for this, something is needed. y es ser entendido, And it's to be understanding. porque muchas veces no entendemos los tiempos de Dios. Many times we don't understand the timing of God. Estamos como los fariseos. We're like the Pharisees. Sabemos cuándo va a llover, We know when it's going to rain, cuándo no va a llover, when it's not going to rain, cuándo es el tiempo de sembrar manzana, when is the time to sow apples cuál es el tiempo de sembrar aguacate, or avocados. pero no sabemos distinguir el tiempo de Dios. We don't know how to distinguish Y por God's time. encima de que si va a llover o no, And whether it's going to rain por or not, encima de on meteorología, top of meteorology, lo más importante the most important es discernir el tiempo de Dios en is tu to vida. discern the time of God in Porque your life. cuando tú sabes discernir el tiempo de When Dios, you know how to discern God's time, lo que te atormentaba what tormented you deja de atormentarte. stops tormenting Porque you, tú sabes que eso es un escalón because you know that's a para step llevarte al otro nivel. to take you to another step. Aleluya. Por eso es bueno distinguir los That's why tiempos. it's good to discern time and Porque distinguish the cuando time. sabes discernir los tiempos, When you know how to discern the no te time, desesperas. you don't get desperate. La ansiedad no te destruye. Anxiety won't destroy Porque you tú sabes because you know que esa pequeña tribulación that the momentánea small temporary tribulation después after producirá will un produce peso de gloria en tu vida. having glory in your life. Aleluya. Quizás ahora estás derrumbado, Maybe you're down, pero no destruido. but not destroyed. Quizás estés apuro, You're rushing and pero no everything, angustiado. but you're not in anguish. sabiendo Knowing que Dios that God obrará a tu favor. will work in your favor. Dios santo, aleluya. Fue que Dios te tomó, God took a hold of you. fue que Dios me tomó, God took me, inmerecedores, not worthy, not pero nos tomó deserving, but He took us por su misericordia. by His mercy. Por eso cuando leo la Biblia That's why when I read the Bible, me rompe algo, something breaks in y me. es que dice la Escritura And Scripture say que siendo enemigo de Dios, that being an enemy of Él God, nos reconcilió consigo mismo. He reconciled Oiga, ourselves with siendo Him. enemigos. Listen, being an enemy of Dice, God, ¿cuánto más ahora, how much more siendo now, partícipe de la reconciliación, being participants of si His siendo enemigo de reconciliation, Dios, as being an enemy of Dios God, tuvo misericordia de God had nosotros? mercy of ¿Qué us? será ahora siendo partícipe What should it be de la now? reconciliación de Dios? Being participant of the reconciliation Aleluya. of Por God. eso me encanta algo That's what I love que this. dice el libro de Efesios, That the book of que Ephesus nosotros says, somos hechuras Ephesians, suyas. Dice el libro de Efesios que somos hechuras suyas, creaciones de su we're mano, creation of Him in the book of Ephesians. It says creados that. para buenas We're obras. created for good works. Muchas veces el diablo Many times the va a enemy hacerte creer will make you que believe tú fuiste creado that you were created para malas obras. for bad works. Quizá cuando pequeño Maybe when you were te small, decían tú no sirves. they told you you're nothing. Quizá cuando pequeño Maybe when you were little, eras inteligente you were intelligent. y en vez de decir la And gente, instead of people saying, wow, va a ser un ingeniero, wow, he's going to be an decían va a engineer, ser un tigre, he's going to un be he's delincuente. going to be somebody from the street. Sí. Yes, Porque el enemigo because the enemy quiere dañar tu diseño. wants to destroy your Dios te image. creó para buenas obras, God created pero you el for good enemigo works. quiere dañar esa buena The obra. enemy wants to ruin those good Aleluya, works. gloria a Dios. Y por eso And es that is why que
que nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra. We have to be founded Porque on cuando the estamos word. fundamentados en la When palabra, our foundation is a word, estamos fundamentados sobre Cristo, we're upon Christ. que es la roca. He is a rock. Y si estamos fundamentados en la roca, And if our foundation is on aunque a rock, vengan vientos, even though winds might aunque come, vengan tempestades, tempests might aunque come, soplen con ímpetu, but with impetude it no comes, seremos conmovidos. we will not be moved. Pero si estamos fuera de la roca, But if we outside si of the estamos rock, fundamentados en la and arena, we're founded on cualquier sand, brisita nos derrumba. anything will destroy us. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, But when our trust is in God, somos inconmovibles. we are immovable. Nada nos mueve, Nothing can move us. nada nos hace pensar negativo, Nothing makes us think porque negative. estamos confiados Because we're en trusting lo que Dios hará. in what God will do. Por eso, aunque Daniel That's why even though lo Daniel, acusaron he injustamente got accused y lo echaron en la fosa de los and they leones, put him in the lion's den, Daniel dijo algo, Daniel said one y thing, es que and is, he sido inocente I was innocent delante de in Dios front of God y delante del rey. and in front of the Él king. estaba fundamentado. He was founded. Por eso los leones That's why the no lions se lo pudieron comer. cannot eat him. Porque cuando usted está fundamentado en Dios When you're y upon la on God mano de Dios está and sobre the hand usted, of God is upon usted you, puede estar al lado de leones you hambrientos can be next to hungry y Dios lions cerrará su boca. and they will shut No their mouth. podrán They comérselo cannot eat you. porque hay algo detrás de There's usted something behind que you es más fuerte, that's more stronger aleluya, que cualquier adversidad. than any adversity. Por eso es necesario That's why it's que necessary nosotros cada día that every day corramos más we honor, a los brazos de when we Dios. run closer to the arms of the Lord. Y yo no sé en el estado que tú te encuentres. I don't know in the state that you find yourself in. Quizás no estás en tu mejor momento. Maybe you're not in your best moment. Quizás no tengas el mejor trabajo. Maybe you're not in the best job. Quizás no estés en la mejor situación. Maybe you're not in the best situation. Pero quiero decirte algo. But I want to tell you something. Hay un Dios desde el cielo que te ve. There's a God in heaven that Ahí sees donde you. tú estás. Right there where you are. Pasando trabajo. Going through a lot. Pasando necesidad. Going through En necessities. medio del In problema. the midst of the Hay un problems, Dios que te está viendo. there's a God that Y sees you. está diciendo los cielos. And He's telling Y you, está escribiendo. and He's writing, Mi siervo y mi sierva my servant, hoy están pasando trabajo. they're going through a Pero lot. mañana serán un profeta. But tomorrow there will be a Mañana será un prophet. evangelista. There will be an evangelist. Mañana será, aleluya, un ingeniero. Tomorrow there will be an Mañana engineer. será hombre de There will negocio. be a man of Quizás hay business. una masía Amen. Maybe there's an que te Amaziah está acusando. that's accusing you. Quizás hay una masía Maybe there's an que se Amaziah está burlando de ti. that's making fun of you. Aleluya, quizás te está menospreciando. Maybe he's making you feel Pero hay un less. Dios en el cielo There's a God in heaven. escribiendo una historia He's diferente writing a para different ti. story for you. Aleluya, hay un Dios en los There's a cielos God in que heaven. está escribiendo He's writing algo nuevo para ti. something new for you. Por eso hay personas That's why there's people. que Dios hace cosas tan grandes en sus vidas God does big things for them. que ellos mismos después analizando, After that, analyzing, ni siquiera ellos mismos saben cómo fue they don't even know how it que Dios happened. lo bendijo. They don't know how God blessed them. Ellos mismos no se pueden explicar They can't even explain porque it. en el estado que estaba Because in the state that era they were in, imposible que salieran. it was impossible for them Pero to get out. nosotros tenemos un Dios But we have a que God hace lo imposible, that does the lo hace impossible. He posible. makes it Yo no possible. sé si hay alguien que entienda I hoy don't know aquí, if there's somebody that understands aleluya, here que Dios that God, lo imposible He makes what's en tu vida lo impossible, hace He makes it posible. possible. Y esa es la grandeza de Dios. That's the greatness of the Lord. Por eso me gusta algo que dice el libro de Salmos, capítulo 68, verso 5. That's why I like what the book of Y Psalms es, say. oye lo que dijo el salmista: Look what the psalmist say. Padre de huérfanos Father of orphans y defensores de viudes, Dios and the defender en su santa morada. and His holy where Dios, He lives. Dios hace habitar en familia God makes us abide in a los family desamparados. to those that are lonely. Saca a los cautivos He takes the a captive prosperidad, to prosperity, mas a los rebeldes and the ones that are rebellious, habitarán en tierra they seca. will abide in dry Por land. eso Dios, That's why God, aleluya, no tiene parte ni He suerte doesn't have any con parts alguien with rebelde. somebody that's Y una rebellious. persona rebelde Somebody that's es una rebellious persona que se aleja de is Dios. somebody that Es una leaves persona God. que no cree en lo que Dios ha dicho. Somebody might not have Lo nothing. saca a prosperidad. God takes you to Y si es prosperity. huérfano, And if you're Dios orphan, se convierte en sus padres. God becomes Y your si es parents. viuda, And if you're Dios se widow, convierte
good. Aleluya, oye. Lo que quiere decir que Dios What it means is that es God un Dios que no se desatiende is a God. de su creación, He doesn't stop sino que caring Dios about His creation. siempre But God always, está a la perspectiva. He's always in perspective. Pero hay algo, But there's something. y es que no podamos ser rebeldes. We can't be rebellious. Por eso ahí mismo en el libro de los Salmos Dios dijo algo a That's why in través the del book of salmista. Psalms, Miró Dios a la tierra, God looked at earth a los hijos de los hombres, and the Son of a Man ver si había un entendido to see if there was an que le understanding buscara. of somebody that would seek Him. Porque es lamentable Because it's sad que muchas veces that many times Dios siendo la luz de los hombres, God being the light of man, Dios siendo la vida de los God hombres, being the life of man, Dios siendo la solución de los hombres, God being the solution of los man, hombres prefieran más la tiniebla men prefer que a Dios. darkness before God. Por eso es That is why que Dios dijo that God said a través del profeta Malaquías, through the prophet Malachi, Zacarías, creo, of si no me equivoco, por ahí Zechariah, maybe I está. think around there, Aleluya, gloria a Dios. Que si me dan el frente, that if they come to me, yo le daré el frente. if they give me the, Pero si me dan la espalda, if they give me their back, yo le daré la espalda. I will give them my back. Habrá alguien hoy aquí Is there somebody here que se today disponga a darle el frente a Dios. that's willing to give? Habrá alguien hoy And there's aquí somebody que here decida that decides irse por Dios. to leave everything Habrá for alguien God. aquí, Is there somebody habrá here? algún Is entendido, there somebody that can aleluya, que understand, se decida that can a decide buscar a Dios, to seek God? porque Dios te está esperando. Because God's Dios waiting for tiene you. cosas preparadas para ti, God has things pero prepared for todo you. depende de una decisión Everything depends que on the tú decision tomes. that you take. Por eso Dios That's why God, le dijo al pueblo a través de He Moisés: told the people through Moses, he puesto delante de ustedes dos caminos, I put two paths in front of you, la vida y la muerte. life and death. Ustedes cogen, You choose. y Dios es tan bueno And God is so que le good dijo: that He told them, yo les recomiendo que escojan la vida. I recommend you to pick life. Y así es, Dios tiene That's how it is. delante de ti God has in front of los you dos caminos, two ways, el de la victoria, victory el de la derrota, and defeat, el de la muerte death o el de la vida. or life. Tú decides cuál escoges, You decide what to pero pick. Dios te aconseja, But God y tells yo you, te aconsejo and I tell que you, escojas la vida. pick life. Porque hay alguien aquí Because there's somebody here. que los hombres no lo están viendo. The men are not looking at No you. sabes el trabajo que estás pasando. They don't know what you're going No through. sabes por la situación They don't know the que estás situation pasando. that you're going through. Quizás el problema interno que estás atravesando. Maybe the problem internally you're going Pero Dios through. te está viendo. But God is looking at you. Dios te está observando. God is observing you. Aleluya, para que tú digas, So you can say como dijo Amós. how Amos said. Amós dijo: yo estaba allá pastoreando. Amos said, I was there being a shepherd. Estaba en los cultivos, I was over there cultivating. desamparado, I was there alone. solo, Alone. trabajando pesado. Working with a Y burden. Dios me escogió. And God chose Hay me. alguien aquí que Dios There's somebody ha here determinado, that God has aleluya, determined for them. en su eternidad, In His eternity, escogerlo. God chose you. Hay alguien aquí There's somebody here. que a pesar de su situación, Even though there's Dios lo está circumstances, mirando desde el cielo. God is watching you from heaven. Póngase sobre sus pies. Stand up. Pianista, toque el A piano, hermano, piano, aleluya, agarre su batería.